Bueno, vamos a analizar el último comentario del siglo XIX, el número 5 ya. Y como veis, esto no es un texto como hemos hecho anteriormente, sino que se trata de una viñeta, ¿vale? Es una imagen, también incluye texto, lo tenéis aquí también, ¿vale? Pero realmente esto es una viñeta con texto. Entonces, bueno, vamos a tener muy en cuenta cuando hablemos de lo que es la forma del texto, ¿vale? Bien, os he puesto al lado de vuestra actividad dos archivos. El primero de ellos se trata de un recorrido por lo que son las viñetas satíricas, ¿vale? A lo largo de la historia, sobre todo en la historia de España. Quiero que lo leáis porque quiero sobre todo que tengáis claro qué significa una viñeta satírica, ¿vale? Ahí aparece una definición. Yo os voy a explicar ahora exactamente lo que es, pero bueno, sería conveniente que leyerais ese documento. Y luego también tenéis otro documento que es el lugar exacto donde se publicó esta viñeta satírica periodística. Bien, ahí aparece cómo se llama el lugar, ese periódico, ese semanario donde se publicó esta viñeta, y también aparece la fecha exacta, el día, el mes, el año y el lugar donde se publica esta viñeta. Así que yo no os lo voy a decir a lo largo de la explicación y tendréis que averiguarlo, ¿de acuerdo? Bien, como siempre, lo que tenéis que hacer en la EBAU lo tenéis aquí arriba, ¿vale? Siempre lo tenéis aquí arriba. Y tenemos que leerlo. Siempre sigue el mismo esquema. Eso de señala y contextualiza las ideas fundamentales que te sugiere la viñeta, siempre, hasta ahora siempre nos aparecía que te sugiere el texto. Bueno, pues ahora que te sugiere la viñeta serían los pasos 1, 2 y 3 de nuestra guía del comentario. Ya sabéis, el punto número 1 es la clasificación, que la EBAU no nos lo pide, pero Manu sí nos lo pide. El punto número 2 sería esas ideas fundamentales que te sugiere la viñeta, esto que tenéis aquí, y eso sería el análisis. Y por último, el número 3 sería ese contextualiza, que es el contexto histórico. Bien, ya sabéis que tiene una cuarta parte muy importante para los correctores de la EBAU, que es la pregunta asociada. En la pregunta asociada nos pregunta dos cosas: los fundamentos ideológicos, ¿vale?, del sistema canovista, y el funcionamiento del sistema político de la Restauración, ¿vale? Entonces nos preguntan esas dos cosas. Ya sabéis, a partir de aquí, de donde pone la viñeta hasta el final, pues eso va a ser siempre la pregunta asociada. Vale. Vamos a comenzar con el primero de los puntos, la clasificación, ¿vale? Siempre ponerlo en mayúscula, lo ponéis de forma destacado, también en el examen, que luego, porque es importante para que el corrector vea que hay claridad en el comentario. Vale, siempre comenzar pues según su origen, ¿vale? Vamos a explicar esta viñeta según su origen. Bien, todo lo que digáis siempre en la clasificación debéis justificarlo. Es decir, si decís que es por su origen es una fuente primaria, pues tenéis que justificarlo. Si decís que es una fuente secundaria, tenéis que justificarlo. El por qué es una fuente primaria o una fuente secundaria. Eso lo tenéis, ya sabéis, en la guía del comentario de texto, que también lo tenéis en Classroom, ¿vale? Bien, según su forma, ¿vale? Esto va a ser la clave de esta parte del comentario, ¿vale? Porque según su forma tenemos que decir también, tenemos que elegir entre los 4 tipos que hay, ¿vale? Quiero que os fijéis muy bien. Puede ser un texto jurídico, puede ser un texto histórico circunstancial, puede ser un texto literario o puede ser un texto historiográfico. Vale, en este caso yo no os lo voy a decir, pero sí os voy a decir que se trata de una viñeta satírica periodística, ¿vale? Luego
en el análisis vamos a explicar lo que significa, digamos, la viñeta satírica o el género de la sátira, ¿vale? Y lo vamos a explicar en el análisis porque en la EBAU no vais a tener que hacer la clasificación. Por lo tanto, yo quiero que en la EBAU, en el análisis, sí expliquéis lo que significa la sátira, ¿de acuerdo? Vale, con respecto a, según la temática que desarrolla, ¿vale? Según la temática que desarrolla, bueno, pues tampoco os lo voy a decir. Vais a ver, bueno, pues leyendo y viendo estas imágenes, qué es lo que está criticando o de qué se trata, ¿vale? Y por último, digamos, el autor, ¿vale? El autor también, la autoría, tampoco os lo voy a decir. Ya os he dicho que he subido 2 archivos y en ese archivo aparece dónde se publicó esta viñeta y por lo tanto esto sería la autoría, ¿de acuerdo? Y bueno, pues una vez ya identifiquéis dónde y quién lo publica, pues tendremos que investigar en internet a ver qué podemos decir. 2, 3 líneas de la autoría, ¿vale? Una pista no es un nombre de una persona, ¿vale? Si es una viñeta satírica periodística, pues con citar lo que es el semanario o el periódico, bueno, pues con eso sería más que suficiente. Decís 2, 3, 4 líneas de ello y punto, ¿vale? Y por último, el destinatario, ¿vale? El destinatario, pues obviamente, venga, tampoco os lo voy a decir, pero es muy fácil, el destinatario es muy fácil puesto que se publica en un semanario, bueno, pues ya sabréis a quién va destinado, ¿vale? Bien, eso con respecto a la clasificación. En segundo lugar, vamos a destacar el análisis, el análisis, análisis o las ideas principales. Yo prefiero que pongáis simplemente análisis y punto, ¿vale? Bien, como siempre hay que destacar la idea general de todo lo que estamos viendo aquí, ¿vale? La idea general de todo lo que estamos viendo aquí, ¿vale? Vemos tanto la imagen como el texto, ¿vale? Y luego ya iremos paso por paso. Entonces, viendo esto y estudiando el tema que hemos estudiado del funcionamiento y del sistema de Cánovas del Castillo, del caciquismo, de la oligarquía y de todo el montaje que hizo, bueno, pues podemos decir que la idea fundamental de estas viñetas es la crítica satírica de la manipulación electoral. Es decir, aquí lo que está ocurriendo es la representación de la manipulación electoral, ¿vale? Que básicamente consiste en aumentar fraudulentamente, es decir, con fraude, el número de votos para asegurar la elección del candidato deseado durante todo este periodo de la restauración. Esa sería la idea general. Y para, digamos, para que el corrector sepa exactamente que nosotros también sabemos qué tipo de crítica es, pues pondríamos un punto y seguido y diríamos lo que significa la sátira, ¿vale? En ese enlace que os he puesto aparece una definición que básicamente dice que bueno, que la sátira representa, esto es lo que tendríamos que escribir, la crítica del autor hacia una realidad que normalmente va a ser política y que tanto el autor como la sociedad o parte de ella, bueno, pues desaprueban. Y siempre se hace desde la burla y desde el sarcasmo. Eso sería la idea general de toda esta imagen y este texto. Bien, una vez hemos dicho la idea general, ahora ya sí nos fijamos ya detenidamente, ¿vale? Detenidamente en cada una de las partes. Vale, vamos a, epa, vamos a bajar, vale.
primero nos fijamos, yo lo que haría sería pues dividir esto en dos partes, ¿vale? Y yo pondría aquí, bueno, tendría en cuenta que eso es la izquierda y esto es la derecha, ¿vale? Entonces vamos a comentar la viñeta de la izquierda y la viñeta de la derecha, ¿vale? Bien, entonces teniendo en cuenta eso, yo veo que, y lo vamos a comentar tanto lo que es la imagen, ¿vale? Tanto lo que es la imagen como lo que es el texto, ¿vale? Bien, de tal manera que, bueno, en la viñeta de la izquierda lo que se ve es, digamos, lo que está criticando es a la Iglesia. Se ve la postura anticlerical y se denuncia lo que es el caciquismo, ¿vale? Nos vamos a centrar sobre todo en la imagen de esta persona que tenemos aquí, ¿vale? Que, bueno, pues esta persona esta persona, digamos que hace referencia al cacique, ¿vale? Hace referencia al cacique. Los caciques son personas notables, pero no siempre tenían que ser, digamos, terratenientes, financieros, políticos, etcétera. También podían ser personas que influyeran por su posición a los votantes, en este caso, pues a estas personas, ¿no? Bien, entonces, en la viñeta de la izquierda se ve la postura anticlerical de la revista porque se está criticando a este, ¿vale? Se denuncia el caciquismo, que es este cura que trata de influir a estas personas, ¿vale? Que trata de influir a estas personas en las elecciones, ¿vale? De tal manera que la propia viñeta denuncia el papel que tiene la Iglesia en general, ¿vale? Se critica al párroco, pero se critica a la Iglesia en general. Porque obviamente la población que es normalmente analfabeta se ha estudiado porque básicamente hacia 1877 había un 72% de analfabetismo, entonces bueno, pues estos párrocos transformados en caciques, ¿no? Pues influían en la población, sobre todo rural, porque pues la mayor parte eran analfabetos, ¿no? Influían en el sentido del voto de los habitantes y a esto se conoce como caciquismo. Entonces explicaríamos lo que es el caciquismo. Y los caciques, pues decimos eso, ¿no? Que los caciques eran personas notables de gran influencia y prestigio social, en este caso un párroco que representa a la Iglesia, y eran los encargados de llevar a la práctica los resultados electorales acordados con los partidos políticos por medio de muchas estrategias, ¿no? Por medio de amenazas, de sobornos, de presiones, etcétera. En este caso, bueno, pues parece más una presión que otra cosa, ¿no? Además, por otro lado, también se ve cómo los votantes emitían varios votos, ¿vale? Según el texto, cada uno dice que vota 4 veces. Si lo leemos aquí, ¿vale? Si lo leemos aquí, ¿vale? Dice, ¿habéis votado ya a los candidatos que os recomendé? Dice, sí, 4 veces. Es decir, también digamos que les exprimían o les presionaban, mejor dicho, les presionaban para que votaran más de una vez, ¿no? Hasta 4 veces. De tal forma que los resultados, bueno, pues estaban falseados y totalmente inflados, ¿no? Bien, eso sería con respecto a la viñeta de la izquierda. Vale, con respecto a la viñeta de la derecha, que la tenemos aquí, ¿vale? Esta parte de aquí,
y el texto aquí debajo, lo que se denuncia aquí es el falseamiento de las actas electorales, es decir, donde se colocaban los nombres de las personas elegidas, ¿vale? De las actas electorales, y lo que ocurría aquí es que se contaban votos no emitidos realmente, ¿no? Y este acto se conoce como pucherazo. Esa sería la idea, digamos, de esta imagen de la derecha. Si leemos el texto, ¿vale? Nos dice, ¿cómo puede ser que en este colegio, los colegios electorales, es donde se realizan las votaciones, solo han entrado 18 votantes, y en el escrutinio, es decir, en los resultados, el escrutinio serían los resultados, salen 173 votos? Bueno, pues dispense usted, pero yo no soy de este distrito. Bien, aquí lo que estamos viendo son a dos personas, ¿vale? A dos personas. Vemos a este votante que, bueno, parece que no tiene una mala posición socioeconómica, en relación con estos, por ejemplo. Y vemos también a un policía. Vemos a un policía que en principio tiene que estar vigilando, observando que todo se hace con corrección, pero en cuanto le pregunta esta persona, pues le dice que mira, yo no soy de aquí y yo no puedo ni siquiera, bueno, pues involucrarme en esto, ¿no? Bien, entonces lo que está denunciando aquí esta viñeta satírica es el pucherazo, ¿vale? Y aquí tendríais que comentar, bueno, pues los múltiples métodos digamos, de pucherazo que había. Yo aquí en la explicación os puedo decir varios, ¿no? Básicamente, pues dos o tres, los que hemos visto en clase, ¿no? Eh, en este caso, lo que hay aquí son recuentos falseados. Es decir, dice que han ido 18 votantes, pero han salido 173 votos. Ese sería el que se incluye aquí en esta viñeta, ¿no? Y aquí, claro, ¿cómo se hacía? ¿Qué es lo que tendríais que añadir? La información adicional. Bueno, pues solía incluir a personas que no tenían derecho a voto. Se solían incluir nombres falsos o nombres de fallecidos, lo vimos en clase. A esos fallecidos se le llaman lázaros, ¿vale? Otro segundo mecanismo que, aunque aquí no aparece, pero en la propia viñeta nos da pie a poder hablar de ello, sería pues el cambio de urnas, ¿vale? Pues cambiaban una urna vacía por otra más llena, se añadían votos o se quitaban los que no nos interesaban, ¿vale? Otro mecanismo sería el que se guardaban papeletas de la votación en pucheros, de ahí radica el nombre, ¿no? De pucherazo, que podían salir ardiendo y entonces tenían que volver a hacer otra votación. Bueno, esto forma parte más de la literatura, aunque sí sabemos que ocurrió en alguna ocasión, y de ahí ha quedado el nombre, pero bueno, no era lo habitual. Había otros miles de mecanismos para hacerlo de forma más sutil, ¿vale? Pero el resultado era el mismo, era el falseamiento electoral, y todos estos mecanismos se llaman pucherazo. Bien, además de ese pucherazo, deberíamos dejar claro, digamos, a ver si puedo, vale, la connivencia, es decir, la colaboración de las autoridades, en este caso de un policía, para facilitar ese pucherazo, para facilitar esas prácticas fraudulentas. Así que esto sería lo que tendríais que comentar en el análisis, en las ideas fundamentales del texto. Vale. En tercer lugar, tendríamos que hablar del contexto histórico. Contexto, lo voy a poner mejor. En tercer lugar, del contexto histórico. Bien, el contexto histórico aquí es muy amplio, porque esta viñeta representa lo que se realizó en España durante el periodo conocido como la Restauración. Así que el periodo histórico
tendríamos que decir directamente que es la Restauración, ¿vale? El periodo histórico conocido como la Restauración. Y el periodo histórico conocido como la Restauración va desde el año 1874-75 hasta 1923. Digo 74-75 porque el golpe de Estado que da Martínez Campos se produce el 29 de diciembre de 1874, pero en realidad, bueno, pues el funcionamiento de todo esto comenzaría a partir de 1875 hasta 1923, que vamos a tener la dictadura de Primo de Rivera. Bien, eso lo tendríamos que decir en el primer párrafo del contexto histórico, ¿vale? ¿Cómo organizar todo este periodo tan largo en el contexto histórico? Lo podéis hacer de miles de maneras, ¿vale? Pero yo he pensado, y lo veréis en el texto resuelto, con 3 puntos, porque creo que así lo vais a estudiar y lo vais a memorizar mucho mejor, ¿vale? El primer punto, a ver, me voy a ir aquí, a ver, el primer punto, yo de ese contexto histórico, yo lo he llamado la llegada de Alfonso XII y origen del sistema, ¿vale? Y origen del sistema. Yo lo subrayaría, pondría 2 puntos y hablaría, pues básicamente de lo que tenéis en la introducción del tema de la Constitución de 1876. Es decir, yo diría que, pues eso, que Cánovas del Castillo, con ayuda de Isabel II, pues preparó la llegada al trono de su hijo Alfonso, ¿no? Alfonso XII, pero no entraba en sus planes que hubiera un pronunciamiento militar y finalmente pues el general Martínez Campos dio un golpe militar en Sagunto y proclamó rey a Alfonso XII, que es el hijo de Isabel II, y es así como se produce la restauración de los Borbones. Yo pondría también que Cánovas del Castillo, que había trabajado durante el sexenio revolucionario para que llegara Alfonso XII, bueno, pues había, digamos, aconsejado para que Alfonso XII tuviera una educación británica en la Academia Militar de Sandhurst o de Sandhurst. Y desde allí, bueno, pues Alfonso XII proclama ese manifiesto de Sandhurst, que obviamente lo escribe Cánovas del Castillo, en el que se ponían las bases del sistema político, que sería el siguiente: un régimen monárquico y conservador, ¿vale? Católico, por supuesto, y que va a combinar algunos aspectos liberales, ¿vale? ¿Cuáles son esos aspectos liberales? El bipartidismo, yo simplemente aquí los nombraría: bipartidismo, 2 partidos políticos que aceptan la monarquía, el turno pacífico de ambos partidos, con fraude electoral, y la Constitución de 1876. Yo pondría aquí esto en el primero de los puntos. Bien, en el segundo de los puntos yo lo pondría el mantenimiento del sistema, ¿vale? Origen del sistema, mantenimiento del sistema, pondría 2 puntos ahí, y aquí ya explicaría algunas cosas también. Comenzaría diciendo que en términos generales el turnismo resultante pues se produce con una matemática exactitud a lo largo de la restauración, es decir, va a haber elecciones pues más o menos cada 4 años y se va a mantener lo importante aquí no es que haya elecciones cada 4 años, porque el rey también tenía la facultad de convocar elecciones, es decir, de adelantar las elecciones. Lo importante aquí es que se va a realizar ese turnismo con matemática exactitud. Eso no significa que va a estar el Partido Liberal, el Partido Conservador, Partido Liberal, el Partido Conservador, sino que bueno, va a haber ahí unas negociaciones políticas y a veces estarán más tiempo unos, más tiempo otros, pero siempre por medio del pacto. Y lo van a aceptar los 2 partidos porque saben que
tarde o temprano pues les toca gobernar. Así que yo pondría eso. Eh, yo diría también que a pesar de esta lacra caciquil, de pues, la restauración y la constitución de 1876, forjaron el régimen más duradero, más estable y pacífico de la España contemporánea hasta ese momento. Vamos a tener más de 50 años de estabilidad política. Si lo comparamos con el periodo anterior, es decir, con el sexenio revolucionario democrático, pues es evidente que pues, anteriormente hubo muchos golpes de Estado, conflictos, el cantonalismo, guerras carlistas, etcétera. Esta consolidación del sistema, quizá mejor, más que mantenimiento, consolidación del sistema, pues digamos que es importante y habría que citar en este contexto histórico el final de la Tercera Guerra Carlista en 1876, que supuso la supresión de los fueros vascos y navarros. Ya sabéis que a Navarra pues, se había negociado un convenio económico en 1846 o por ahí, y en el País Vasco se va a reconocer el concierto económico en 1878, a cambio de la, digamos, ¿no? en ese bueno, no pacto, pero sí que le vino bien al Estado para poder también recaudar los impuestos, dándoles autonomía fiscal al País Vasco y otorgando, digamos, esa cantidad, ¿no? Lo que se conoce como el cupo vasco al Estado por los servicios que le prestaba al Estado. Todo eso no hace falta que lo expliquéis, simplemente con que digáis que se va a producir el final de la Tercera Guerra Carlista, que se abolen los fueros y a cambio el País Vasco le reconocen el concierto económico en 1878, vale. Otro hecho importante va a ser la paz de Zanjón en Cuba en 1878, y otra cosa que le va a dar estabilidad al sistema de la restauración va a ser el Pacto del Pardo en 1885, donde a pesar de la muerte de Alfonso XII, los partidos políticos se comprometieron a respetar el turnismo, ¿vale? Bien, eso es con respecto al mantenimiento del sistema. Yo, a partir de aquí, claro, tenéis ahí en vuestros apuntes lo que he llamado la dinámica política, es decir, qué van a aprobar el Partido Conservador y el Partido Liberal durante el reinado de Alfonso XII, y lo que van a ir aprobando durante la regencia de María Cristina. Como eso es un rollo tenerlo que estudiar, pues yo simplemente aquí en el contexto histórico diría, después de estos puntos, ¿no? Del final de la Tercera Guerra Carlista, la paz de Zanjón en Cuba y el Pacto del Pardo, pues diría que un punto y aparte, diría que la política conservadora de los gobiernos de Cánovas, digamos que se equilibró o se compensó con algunos avances liberalizadores o liberales del Partido Liberal de Sagasta, y citaría pues básicamente dos cosas: la Ley de Asociaciones de 1887, y entre paréntesis pondría que permite salir al Partido Socialista Obrero Español de la ilegalidad, y además se crea la UGT, y también pondría el sufragio universal masculino de 1890. Sin embargo, siguió habiendo fraude electoral, por lo tanto no cambiaba absolutamente nada, ¿vale? Y por último, en tercer lugar, pondría, digamos, la crisis del sistema de la restauración, crisis del sistema de la restauración. Yo lo subrayaría y pondría dos puntos. Y en la crisis del sistema de la restauración, ¿vale?, pondría entre paréntesis pues problemas políticos, económicos y sociales, el desastre del 98 y el regeneracionismo. Eso es como debemos acabar este contexto histórico. ¿Cómo lo explicaríamos? Bueno, pues yo pondría, después de esos dos puntos, pues pondría que se va a desarrollar el movimiento obrero, entre paréntesis podría poner PSOE, UGT, el anarquismo, cerraría el paréntesis.
También pondría el surgimiento de los nacionalismos catalán y vasco, el desarrollo del republicanismo, las protestas sociales contra el sistema de quintas, contra los consumos. Ya sabéis que en la Revolución de 1868 esto también lo criticaban. Pondría también la situación de los jornaleros en el campo, el terrorismo anarquista. Entre paréntesis podríamos poner algunos ejemplos de ese terrorismo anarquista. Tenéis en los apuntes algunas imágenes que podríais poner: la bomba en el Liceo de Barcelona de 1893, el asesinato de Cánovas del Castillo en 1897, por ejemplo. Y también va a influir en esta crisis de la restauración pues la guerra de Cuba y sobre todo esa tercera fase a partir de 1895. Después de que la propuesta de las Cortes para concederles autonomía pues no se respetó, ¿no? Ya lo sabéis. Entonces, bueno, da lugar al desastre del 98, por la cual, bueno, pues se va a perder los últimos territorios españoles en ultramar: Cuba, Puerto Rico, Filipinas. Y hablaríamos del regeneracionismo y de Joaquín Costa con su obra Oligarquía y Caciquismo, ¿no? que culpa a la restauración de todos los males de España, ¿no? Y citáis esos consejos o ese lema, ¿no? De escuela y despensa, es decir, hay que solucionar el hambre, hay que solucionar el analfabetismo, hay que modernizar el país, hay que descentralizar el sistema político. Y bueno, pues todo esto, este regeneracionismo influiría en la política, en los gobiernos siguientes, que intentarían una serie de reformas, que es lo que vamos a ver en el bloque 7, segunda parte. Eso yo lo pondría en el contexto histórico. Lo podréis hacer de otra manera, es decir, podéis meter directamente la dinámica política de la restauración hasta principios del siglo XX y ya está. O sea, ponéis ese cuadro de la dinámica política, todo lo que aprueba el Partido Conservador, todo lo que aprueba el Partido Liberal, y ya está. Pero yo creo que este contexto histórico que os acabo de hacer y que lo vais a ver muy fácil en el comentario de texto resuelto, creo que es mucho mejor para estudiarlo, ¿vale? Y luego, por último, tenemos la pregunta asociada, ¿vale? La pregunta asociada os preguntan dos cosas. Os preguntan, por una parte, los fundamentos ideológicos del sistema, ¿vale? Los fundamentos, ahora lo tenemos aquí. Os preguntan los fundamentos ideológicos del sistema y el funcionamiento del sistema. Son dos cosas. Bien, con respecto a los fundamentos ideológicos, pues básicamente tendríais que hablar de tres cosas. En primer lugar, yo diría que el sistema político de la Restauración era un sistema político oligárquico y cuyas líneas maestras, bueno, pues se pueden ver en ese manifiesto de Sandhurst de Cánovas del Castillo, publicado en finales de 1874, que son los siguientes. En primer lugar, la monarquía, es decir, el rey, monarquía y las cortes, ¿vale? Ese sería el primer pilar, el primer fundamento. Es decir, estas instituciones son las depositarias de la soberanía, por lo tanto la soberanía es compartida entre el rey y las cortes. Bien, en segundo lugar, el segundo fundamento sería el bipartidismo y el turnismo. Pues aquí nada, aquí pues lo pondríamos así, lo subrayamos y lo explicamos. Aquí lo que habría que decir es que es un bipartidismo al estilo británico, con la existencia de dos partidos. Decimos cuáles son: el Partido Liberal Conservador, llamado conservador,
y es llamado Partido Conservador directamente, es liderado por el propio Cánovas del Castillo, y el Partido Liberal Fusionista, aunque se conoce como Partido Liberal, que es dirigido por Práxedes Mateo Sagasta, que se turnarían pacíficamente en el poder, y esto permitía pues acabar con las continuas intervenciones del ejército mediante pronunciamientos como en el periodo anterior. En el punto número 3 hay que citar otro fundamento del sistema, la Constitución de 1876, que ya sabéis que además es un tema EBAU, y tenéis que decir que es la norma jurídica fundamental de todo el periodo, que es un texto de contenido ecléctico, es decir, que mezcla algunas cosas de aquí y de allí, ¿no? Era una síntesis de la Constitución del 45 y la del 69, más tirando a la del 45, y es una Constitución muy flexible, ¿no? Que tiene el objetivo de permitir gobernar de manera estable a ambos partidos políticos, ¿vale? Y aquí citáis esa frase del historiador Sánchez Agesta, que define esta Constitución como un cheque en blanco que los partidos pueden rellenar a su antojo. Eso serían los fundamentos ideológicos del sistema. Y por último, tendríais que meter el funcionamiento del sistema canovista. A ver, para ello me voy a ir al esquema para reforzar la explicación que os dije, pero vamos, básicamente tendríais que explicar la letra D, que la tenéis aquí, lo metéis tal cual, todo esto, ¿vale? Y eso sería el funcionamiento del sistema. Bien, yo me voy a ir aquí al esquema este, donde se explica perfectamente. Bien, a ver, se va a realizar sobre todo mediante ese caciquismo, ¿no? Mediante ese sistema caciquil, y funciona de la siguiente manera. Aquí tenéis que citar sobre todo y explicar muy bien lo que es el encasillado. Bien, lo que solía ocurrir, ya sabéis, como hay ese turno de partidos, lo que hacía el rey, y tenía la facultad para ello, lo que hacía era nombrar a un nuevo presidente del gobierno, ¿vale? Bueno, pues disolvía las Cortes, ¿vale? Disolvía las Cortes. Entonces, como se han disuelto las Cortes, hay que convocar elecciones, ¿vale? Bien, pues entonces, el presidente del gobierno, que lo tenéis aquí, presidente del gobierno, el rey también, ¿vale? El rey le decía al presidente del gobierno, venga, vamos a comenzar. El presidente del gobierno, a través del ministro de la gobernación, es decir, del ministro que se encarga, digamos, que es el ministro, que es el que es el representante en el gobierno de cada uno de los territorios que forman el Estado, ¿vale? Pues nos dice ahí que indicaba los diputados que debían ser elegidos, ¿vale? Esto que tenéis aquí, ¿vale? Esas casillas es una representación gráfica de cómo se elegían a los diputados. Es decir, el propio ministro de la Gobernación junto con el presidente del gobierno decían quiénes iban a ser nombrados diputados, ¿vale? Y luego lo único que tenían que hacer era, bueno, pues hacerlo posible, ¿vale? Es decir, lo hacían al revés. En lugar de hacer las elecciones y ver quién ha salido elegido, pues no, estos lo hacen al revés, lo eligen primero y luego pues realizan las elecciones, ¿vale? Una vez ya tienen elegidos a los diputados, ¿vale? Claro, eso lo tienen que saber en todas las circunscripciones electorales que hay, ¿vale? Había un montón de circunscripciones electorales y aquí juega un papel fundamental el gobernador o los gobernadores civiles. Bien, los gobernadores civiles eran los representantes del gobierno en cada una de las provincias. Aquí, 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 aquí. En cada una de las provincias era el representante del gobierno. Así que el ministro de la Gobernación le daba esa lista de diputados, ¿vale? Y el gobernador civil, bueno, pues
exigía el número de votos necesarios para elegir a esos diputados, ¿vale? Eso obviamente lo tendría que saber la figura del cacique, ¿vale? Y el cacique lo que hacía era proporcionar los votos pactados con el gobernador civil para que saliera elegido diputados, ¿vale? ¿Cómo? Pues por medio, como hemos visto en la viñeta, por medio de múltiples métodos, mediante sobornos, mediante favores, mediante... En fin, hay algún historiador que dice que el cacique reparte cosas que pertenecen a la jurisdicción del Estado, de las provincias y del municipio. De hecho, dice que puestos en esas administraciones, o sea, que puede repartir puestos en esas administraciones, puede repartir permisos para edificar o abrir comercios, puede pues conseguir reducciones o exenciones fiscales, bueno, es decir, también mediante presiones, mediante amenazas, bien, mediante múltiples mecanismos. Bien, para terminar aquí, pues decir que ninguno de los dos partidos pues denunciaba las irregularidades del adversario, puesto que el sistema les beneficiaba, sabían que tarde o temprano les iba a tocar gobernar. Y pues nada, cada partido se comprometía a esperar su turno, ¿no? Ya como conclusión podríamos decir que el turno funcionó con relativa normalidad hasta 1898. Este es un año clave, el desastre del 98, cuando por primera vez pues las fuerzas de la oposición comenzaron pues a tener cada vez más importancia, comenzaron a romper esa hegemonía, ¿vale? No llegaron a formar gobiernos, pero por lo menos subieron en cuanto a número de escaños. Y otra fecha clave que tendréis que citar en la conclusión sería pues hasta 1917, digamos que se va a mantener el turno de los dos partidos, ¿vale? Con más problemas, pero lo van a seguir teniendo, y a partir de ahí lo que se van a formar, a partir de 1917 se van a formar gobiernos de concentración nacional, es decir, son gobiernos que están formados por diferentes partidos, no siempre no tienen por qué ser solo del Partido Liberal o del Partido Conservador. Hablo del gobierno, ¿vale? Es decir, a veces van a estar miembros en el gobierno de otros partidos políticos diferentes a esos dos que han dominado todo este periodo. No obstante, el sistema de la Restauración logró sobrevivir hasta 1923, cuando el Miguel Primo de Rivera, el capitán general de Cataluña, pues va a dar un golpe de estado y va a estar con su dictadura hasta 1930. Cuando acaba esta dictadura, el sistema se intentó volver a reactivar, pero va a ser ya imposible, y el 14 de abril porque va a haber unas elecciones, ya hablaremos en el bloque 8, primera parte de la Segunda República, ya veremos qué pasa en esas elecciones del 12 de abril, esas elecciones municipales del 12 de abril de 1931, y 2 días más tarde, el 14 de abril de 1931, se proclamaba la Segunda República, ¿vale? Aquí terminaríamos este comentario de texto. Vale, cualquier pregunta que tengáis, pues me la hacéis llegar en clase, por Classroom, como queráis. Venga, muchas gracias.